Stones rescata al Manchester City en el último segundo y evita una heroica defensa de un Arsenal que estuvo a punto de dar un golpe anímico brutal en casa del campeón y actual dominador de la Premier League. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este espectacular y agónico encuentro disputado en el Etihad Stadium de la jornada número 5 del campeonato inglés. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Manchester City y Arsenal han protagonizado uno de los encuentros más espectaculares y maravillosos que hemos vivido en el mundo del fútbol en las últimas temporadas, con una primera parte llena de detalles del máximo nivel, en el que también tuvimos polémica en el último segundo y una segunda mitad agónica, en la que el Arsenal con un futbolista menos fue capaz, o prácticamente había sido capaz, de aguantar lo que habría sido una victoria por todo lo alto en casa del campeón, del gran dominador de la Premier League, que acumulaba 47 encuentros sin perder de forma consecutiva jugando como local, que parecía que iba a perder esa increíble racha, pero en el último segundo llegó el bueno de John Stones en el único pequeño... en la única pequeña laguna defensiva de concentración de un Arsenal que volvió a demostrar que es el mejor equipo del mundo actualmente a nivel defensivo, que hoy con uno menos, pues redujo lo máximo posible al Manchester City, pero que se tiene que ir muy orgulloso de su visita al estadio de un Manchester City que yo creo que se equivocó con esa superioridad, que no gestionó bien tener un futbolista más, que se terminó estrellando una y otra vez frente a una defensa espectacular de un Arsenal liderada por Saliba, por Gabriel Magalhães, por el nivel de táctica defensivo de Mikel Arteta, y también por un David Raya que en estos momentos es uno de los mejores guardametas del mundo sin ningún tipo de duda. Un Manchester City que rescató un punto y que sobre todo evita ese golpe psicológico, ese gran golpe mental a nivel de confianza que hubiese puesto perder un encuentro jugando como local después de tantísimos partidos sin hacerlo y de haber jugado más de 50 minutos con un futbolista más. Al final redujo ese golpe el Manchester City, pero lo recibió en forma de lesión, porque Rodrigo se tuvo que lesionar después de un problema en su rodilla derecha que tiene mala pinta. Veremos, porque el centrocampista español pues no había jugado en los primeros encuentros de temporada. Guardiola le estaba dando descanso, estaba permitiendo que hiciese pues una preparación especial después de un verano con tanto desgaste, ganando la Eurocopa después de unas últimas temporadas de tantísima exigencia para el centrocampista español, pero pese a ello parece que puede tener una lesión importante su pierna derecha, un jugador absolutamente fundamental en la idea, en el esquema, en el nivel de juego de un Manchester City que ha podido en el último segundo, en las botas de John Stones, rascar un punto que la verdad es que yo creo que no sé si le sabe del todo bien, por cómo se ha producido, por hacerlo en la última jugada. Entiendo que le sabe bien, pero que la realidad es que yo creo que les tiene que dejar bastante preocupados frente a un Arsenal que ha rozado un golpe brutal sobre la mesa del campeón, pero que al final no sé tampoco cómo le sienta, ¿no?, ese empate por cómo se ha producido cuando tenían los 3 puntos y la opción de hacer una hazaña brutal la tenían en la mano y no han podido terminar lográndolo, ¿no? En un encuentro que tenemos que repasar porque ha sido absolutamente espectacular, en la primera parte de una forma y en la segunda de otra manera totalmente diferente. Como siempre, os animo a que dejéis vuestro like, a que os suscribáis, a que activéis la campanita y, lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido el encuentro, las actuaciones individuales que hemos tenido, ese primer gol de un Haaland que suma ya 10 goles en las primeras 5 jornadas de Premier League, unos registros que jamás se habían visto en el campeonato inglés, y que hoy, en un día importantísimo, sí ha marcado la diferencia y pues ha callado también algunas críticas, algunas dudas sobre él que venían apareciendo en los últimos grandes encuentros en los que el noruego no había podido estar, no había podido imponerse en las defensas y a los guardametas rivales.
Un partido en el que las alineaciones venían también, bueno, pues marcadas, ¿no?, por las lesiones de uno y otro equipo. No podía estar el bueno de Kevin De Bruyne, no podía estar en el Arsenal no podía estar Martin Odegaard en el Arsenal. También, bueno, pues algún problema físico de Ben White le impedía ser titular. Entraba Calafiori en el lateral izquierdo, con Timber pasando del lateral izquierdo al lateral derecho por esos problemas físicos de Ben White. Un Manchester City en el que, bueno, pues era titular en un gran partido de nuevo Gundogan, con Savinho y con Doku en bandas, en un partido que rápidamente, bueno, pues ha comenzado a dejarnos ocasiones, con un Manchester City que se ha puesto muy por delante en el marcador muy rápido, nada más comenzar el encuentro en ese minuto 9, pero que ya un par de minutos antes había tenido una conexión espectacular entre Bernardo Silva y Gundogan para que el futbolista alemán, el ex del Barça, tuviese una acción bastante clara frente a la portería de David Raya, pero que la dirigiese directamente fuera. En un Arsenal que ante esas bajas y ante la necesidad de defenderse bien y sabiendo que iba a tener que sobre todo vivir de transiciones o de contraataques, ha planteado Mikel Arteta hoy un 4-4-2 con Trossard y con Havertz en la punta del ataque, aunque con el futbolista belga, bueno, pues siendo por momentos también un media punta, ¿no?, que venía a dar apoyos, intercambiándose la posición con el bueno de Havertz, que también sabemos que tiene mucha capacidad asociativa, ¿no? En unos primeros minutos marcados por un detallazo brutal de un Savinho, que cuando el Arsenal basculaba a la zona izquierda para intentar, bueno, pues encerrar ahí al Manchester City, se ha marchado de Calafiori con una acción, con un autopase maravilloso sobre la línea de banda, dejando atrás al italiano y abriendo un hueco brutal entre los centrales del Arsenal, entre Saliba y Gabriel, que no han estado lo suficientemente rápidos para tapar. Haaland ha leído muy bien la acción, el desmarque, ha esperado el momento correcto, porque Savinho sí que ha tardado un segundito extra en pasarle el balón, pero en el mano a mano el noruego, con una definición tremenda con su pierna zurda, con el exterior de su pierna zurda, ha batido a un David Raya que de momento solo había encajado goles en la Premier en ese duelo frente al Brighton, que ya vimos aquí en el canal, que ya analizamos en un encuentro en el que los de Mikel Arteta se quedaron rápidamente con un futbolista menos. Marcaba Haaland, ahuyentaba esas dudas que hay sobre su figura en cuanto a los partidos importantes, aprovechando un pequeño espacio que se abrió en esa defensa del Manchester City y que generó sobre todo una maniobra espectacular de un Savinho que parece haberse adaptado de forma perfecta, ¿no?, en este inicio al Manchester City de Pep Guardiola, ¿no? En un encuentro en el que obviamente la voz cantante la llevaba el Manchester City, mayor posesión, mayor capacidad asociativa, más opciones de acercarse al área rival, pero en el que el Arsenal, pese a cambiar su esquema, pese a no tener un jugador fundamental para mantener el balón y para ir progresando y jugando por dentro como Martin Odegaard, también ha podido asociarse, también ha podido generar algunas situaciones importantes frente a la portería de Ederson después de una buena secuencia de pases, hasta que llegó, bueno, pues esa lesión minuto 15, pero se ha alargado bastante las atenciones al jugador español, esa lesión en un córner de un Rodrigo que rápidamente se ha llevado la mano a la rodilla derecha y que ha mostrado gestos de preocupación, él mismo pidiendo el cambio rápidamente frente a un Pep Guardiola que lo ha intentado todo para que él pudiese descansar después de un verano y unas últimas temporadas muy exigentes, pero que ha visto como una pieza fundamental se caía de uno de los encuentros más decisivos que va a tener en esta Premier League 2024-2025. Entraba Kovacic, minuto 20, y bueno, pues una acción posterior con un enfado tremendo de Pep Guardiola después de que el colegiado señalase una falta a la altura del centro del campo, llamase al capitán del Manchester City para para aclararle lo que había ocurrido, el saque rápido del jugador del Arsenal, Martinelli, que llega a la altura del área, y Savinho ayuda a Walker en un 2 contra 1, deja un poquito liberado a Ricardo Calafiori, al guapísimo central o en el día de hoy lateral izquierdo del Arsenal. Más de 45 millones de euros ha pagado este verano el conjunto Gunner por él, una gran revelación de la temporada pasada con el Bolonia, gran nivel en la Eurocopa con Italia, siendo una de las figuras del pobre conjunto y rendimiento del conjunto transalpino, y marcándose un golazo maravilloso con su pierna derecha al palo contrario, imposible para Ederson, poniendo el 2-2 y dándole soluciones al conjunto de Mikel Arteta
en un momento de partido en el que, bueno, pues no estaba generando verdadero peligro, pese a que estaba, bueno, pues no estaba siendo totalmente superado por el Manchester City. En un momento muy complicado llegaba ese detalle de máxima calidad en un jugador que, bueno, pues sabemos que se prodiga en ataque, pero que, bueno, pues marcar las diferencias en este día tan importante en casa del Manchester City y hacerlo de esa forma, bueno, pues hace que su nombre obviamente tenga que ser uno de los más importantes en los debates con respecto a este duelo, con un Arsenal que ha seguido, bueno, generando acciones de peligro, que ha seguido teniendo profundidad pese a que le ha costado, ¿no?, obviamente llevar el peso del partido, con un Manchester City que no encontraba ninguna vía para la que generara mucho peligro ante ese bien trabajado y muy ordenado y muy juntito 4-4-2 que planteaba hoy el equipo de Mikel Arteta, con Havertz y con Trossard en punta, y con, bueno, pues la velocidad de Saka y de Martinelli en bandas. Primer aviso, minuto, lo tengo por aquí, minuto 38, primer aviso para el Manchester City en forma de córner a favor del Arsenal, un córner en el que el conjunto Gunner ha vuelto a demostrar que es sin duda el mejor equipo del mundo a balón parado. Ha marcado el conjunto de Mikel Arteta 25 goles a balón parado desde que comenzó la temporada pasada. Esto es una auténtica barbaridad, y para ponerlo, bueno, un poquito en contexto, son 9 más de los que ha marcado el Manchester City en ese mismo periodo de tiempo. Bueno, pues espectacular el uso de los bloqueos, el uso de las pantallas, como entre dos jugadores dejan sin opción de moverse, sin opción prácticamente de salir a Ederson, como bloquean también el segundo palo para generar una especie de aclarado para un Gabriel Magalhães que comienza en el punto de penalti y que hace una carrera hacia el segundo palo para rematar de maravilla. A la primera avisó el Arsenal, no pudo marcar, pero a la segunda sí que marcó en el minuto 46 de encuentro el central brasileño, que destaca como no solo un líder defensivo, uno de los mejores centrales de la Premier League, sino que es bueno, pues un rematador espectacular, y que sin duda ¿cómo decirlo?, ¿no?, el gran baluarte de esos goles a balón parado que le están dando tantísimos puntos a un equipo que combina un espectacular trabajo defensivo. Para mí ahora mismo es el mejor del mundo en ese aspecto, con una calidad y un nivel de preparación y de acierto en las acciones a balón parado que lo convierte en un equipo muy difícil de batir y muy capaz de ganar encuentros 1-0, y esa es la realidad. Por eso es tan competitivo el conjunto de Mikel Arteta, que ha remontado en un par de minutos, en apenas 14-15 minutos, ha remontado ese partido, apenas 20-25 minutos antes de que finalizase la primera mitad, ha remontado el partido en el Etihad, con lo difícil que es eso, con esa asistencia, si no recuerdo mal, de Bukayo Saka, y en el segundo palo remataba el bueno de Gabriel Magalhães, para un final de primera parte que nos ha dejado también emociones muy fuertes, y que ha terminado con la tremenda, increíble de juveniles expulsión de Leandro Trossard, después de que le señalasen una falta sobre Bernardo Silva. El belga se desesperaba, con una amarilla le pegaba una patada al balón que lo mandaba fuera del terreno de juego, y el árbitro, después de que esta temporada se hiciese ya muchísimo énfasis por parte de los árbitros de la Premier League de que tocar el balón, despejar el balón iba a ser amarilla, el Arsenal, que hace un par de jornadas había sufrido una expulsión exactamente igual por parte de Declan Rice frente al Brighton, tocaba el balón y el árbitro le sellaba segunda amarilla. Para mí esa fue muy rigurosa. En el día de hoy ha sido clarísima, porque le pega un balonazo tremendo el futbolista belga, y el Arsenal, minuto 53 de la primera parte, se queda con uno menos ante la tremenda desesperación no solo de los jugadores, sino también de Mikel Arteta, para darnos o para cerrar unos primeros 45 minutos de absoluta locura, que comenzó con esos detalles magníficos de Savinho y de Haaland, que siguió con la lesión tremenda y muy preocupante de Rodrigo, el golazo brutal de Calafiori, también un golazo, si se puede decir así, de un tanto a balón parado de Gabriel Magalhães para la remontada, y que terminó con esa expulsión
bueno, pues digna de un infantil, de un juvenil de Leandro Trossard. A partir de ahí, lo tengo que decir, lo voy a resumir muy rápido porque ha sido una segunda parte, obviamente, que se ha jugado a una única cosa. Mikel Arteta le ha ganado clarísimamente la partida al bueno de Pep Guardiola, en una segunda parte en la que obviamente el Manchester City ha tenido alrededor del 90-92% en la posesión, que se ha saldado con 28 tiros totales del equipo de Pep Guardiola, tan solo 9 de ellos a portería, 3 ocasiones que podíamos destacar, con un David Raya espectacular, pero con un Manchester City que ante el 5, una defensa de 5 y una defensa de 4 que ha planteado Mikel Arteta, ya vimos esa decisión por parte del técnico vasco en el encuentro frente al Brighton. Ante esa situación, con la entrada de Ben White por Bukayo Saka, juntando 5 defensas, el City es que se ha estrellado intentando gestionar una posesión que no ha llevado nada bien, con Akanji, con Rubén Díaz y con Kovacic a la altura de, bueno, pues un par de metros por detrás de la frontal del área, e intentando mover rápido el balón, pero demostrando que no son los jugadores con más visión, con más nivel técnico, con más rapidez en la toma de decisiones. Los minutos han ido pasando y el Manchester City, que intentaba mover el balón, pero que no era profundo, que intentaba darle el balón a sus extremos, pero que siempre estaban muy bien cubiertos por un jugador o por dos. Un Manchester City que quería intentar buscar un hueco, pero que al final, bueno, pues para mí ha sido demasiado cerebral, demasiado pasivo, permitiendo al Arsenal, es cierto, bueno, pues que con esas dos líneas de 5 defensas y con 4 por delante, pero en muy poquitos metros, estar muy ordenado, pero sin de verdad provocar un asedio, provocar una avalancha. El Manchester City ha atacado, ya ha disparado mucho, lo veis ahí, 28 tiros, creo recordar, en la segunda parte, solo en la segunda parte, pero 9 de ellos tan solo a puerta, en una situación de encuentro en la que el Manchester City parecía más preocupado de evitar la contra del Arsenal que de verdad buscar un remate a un centro lateral, porque era la única forma, por la manera en la que estaba defendiendo el Arsenal, de generarle verdadero peligro, ¿no? Un Haaland que estaba totalmente frenado por la defensa individual, por esas marcas individuales de un Arsenal que ya se ha visto en esta situación en muchos partidos o en algunos partidos, y que precisamente frente al Manchester City ha sido capaz de sobrevivir en encuentros de la temporada pasada, defendiendo sobre todo al hombre dentro del área, nada de defender en zona, marcando al hombre, pegados completamente a Haaland, pegados a Josko Gvardiol en unos 45 minutos en los que también hay que decirlo, bueno, pues los intentos del Manchester City han sido poco claros, y en los que David Raya ha tenido sobre todo que solventar un par de disparos peligrosos de Josko Gvardiol de volea, después de una serie de rechaces. Para mí, Pep Guardiola ha tardado mucho en meter a gestionar el balón fuera del área, en esa frontal, a los jugones de verdad, los jugadores que tienen la calidad técnica para pasar el balón rápido y, cuando les viene con algo de espacio, controlar y disparar rapidísimamente para que la marca no esté sobre ellos. Creo que Guardiola se ha equivocado mucho en esos cambios, ha tardado demasiado, ha metido a Foden, ha metido a Grealish. El Manchester City ahora sí colocando en esa gestión del balón a la altura de la frontal o un par de metros por detrás a esos jugadores tan inteligentes, tan buenos técnicamente, mucho más rápidos en la toma de decisión y a la hora de controlar y poder meter el pase o disparar. Es cierto que el Arsenal ya estaba muy cansado, el Manchester City ha podido generar un poquito más con el paso de los minutos, pero la realidad es que el Arsenal estaba rozando, y cada minuto que pasaba, cada segundo, daba la sensación de que iba a ser capaz de llevarse unos 3 puntos increíbles, que iban a suponer una hazaña brutal, que iban a significar un golpe de confianza tremendo para el conjunto de Mikel Arteta, y que iba a ser una losa brutal en la pelea por esta Premier League 24-25 para el conjunto de Pep Guardiola, para el actual campeón y el que viene siendo el gran dominador del fútbol inglés en las últimas temporadas, hasta que llegó una acción de córner, se rebasaba el minuto 97, se pasaba el tiempo de añadido, Jack Grealish saca rápido, creo recordar para Phil Foden, se puede meter en el área del inglés, atrae futbolistas,
mete el pase atrás, Kovacic remata y en la serie de rechaces que se producen, el más listo, el mejor colocado, el más atento, el más rápido, el más acertado es John Stones, que rescata al Manchester City, que le permite sumar un punto, que le permite también no encajar un golpe anímico brutal frente a un Arsenal que volvió a destacar y que volvió a demostrar por qué es el mejor equipo a nivel defensivo del mundo en estos momentos, por qué es el equipo mejor del mundo en el balón parado en estos momentos sin ningún tipo de duda, y por qué va a ser un rival tan difícil de batir para los de Pep Guardiola en una Premier League 24-25 que ya nos ha dejado un partido digno de ser histórico, con una primera parte llena de detalles del máximo nivel y una segunda en la que para mí vimos una agonía muy difícil de ver, de observar en un encuentro de liga entre equipos que se está jugando el título y no que están luchando por la permanencia, que es donde normalmente vemos mucha agonía, mucha angustia, ¿no? Pero esa es la sensación que a mí me ha dejado el partido. Un partido espectacular, que se resolvió con épica y que permitió a John Stones ser uno de los grandes héroes de una noche en la que también David Raya y los defensores del Arsenal estuvieron enormes, heroicos y estuvieron a punto de hacer una hazaña maravillosa en campo del gran dominador en las últimas temporadas de la Premier League, del Manchester City de Pep Guardiola. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.